dulu berarti.
12 de la mañana con 34 minutos, cuando ya en estos precisos instantes la sagrada imagen del Señor de Luren se encuentra ubicada ya en su anda para iniciar este pequeño recorrido procesional interior del santuario de nuestro Señor de Luren. Cabe señalar que la banda que ha acompañado en esta oportunidad en la bajada es la banda Señor de los Milagros, con hermosas marchas procesionales. En estos instantes están tocando el Mártir del Gólgota y anteriormente, durante la subida de la imagen, han interpretado Solo Dios Sabe, esa hermosa marcha también que nos sustenta en la fe y la devoción que le tenemos a nuestro Señor de Luren, porque solo Dios sabe por qué es que el Señor de Luren llegó a Ica y quiso quedarse con nosotros. Estamos muy felices, por supuesto, agradecer a todos los que hacen posible la transmisión y las disculpas del caso también a todos los fieles que no pudieron ingresar a ganar las gracias. Lastimosamente, por el tema de tiempo, no se ha podido completar esta tradicional ganada de gracias. A todos los fieles devotos que se han quedado en la parte exterior, cabía señalar de que el hermano presidente había indicado que a las 11 de la mañana se cerrarían las puertas y que el Señor de Luren antes de las 12 ya debería estar en su anda, porque a las 4 de la tarde ya debe estar prácticamente listo para iniciar a las 5 la adoración a la cruz y a las 7 en punto iniciar el recorrido procesional. Los responsables que tienen a su cargo el sujetar al Señor en el anda son los hermanos Pedro Pouzán, Arturo Salas y Roberto Uchuya, que tienen esta importante y delicada actividad de poder asegurar al Señor de Luren en su anda, que permitirá, por supuesto, que no ocurra ningún contratiempo durante su recorrido procesional. Cabe señalar que el anda pesa 3 toneladas y es cargada por 52 personas, que en estos momentos, por supuesto, se va a iniciar este recorrido interno pequeño para ubicar la imagen a un costado de la iglesia, y posteriormente se iniciará ya la comisión de poder arreglar, colocar el romero, terminar de colocarle también las joyas, así como los ángeles y las luces, para que a las 5 de la tarde ya debe estar prácticamente el Señor listo para iniciar la adoración de la cruz, y a las 7 de la noche iniciar el recorrido procesional de nuestro Santo Patrón en esta Semana Santa 2025. El primer recorrido de nuestro Señor de Luren por las calles de su ciudad en esta Semana Santa 2025. Ya dentro de algunos instantes también nos vamos a ir separando de ustedes para volver aproximadamente a las 6 de la tarde, en que vamos a retomar esta transmisión especial gracias a Sol Streaming para ustedes, queridos amigos que no han podido estar cerca a nuestro Señor, a todas las personas que se encuentran hospitalizadas, a los que están privados de la libertad, a los niños, a los ancianos. Esta transmisión es con mucho cariño para todos ustedes. Es la labor de los medios de comunicación poder llevar las incidencias de lo que ocurre en nuestra ciudad de Ica. Se inicia este pequeño recorrido procesional de nuestro Señor de Luren.
Reiteramos el saludo, el grato saludo a todo nuestro querido público iqueño. Ya nos encontramos a poco tiempo de cumplir con el mediodía de este 18 de abril, celebrando Semana Santa, Viernes Santo. A mis espaldas, con todo respeto, se encuentra ya en el andar nuestro querido Señor de Luren. Como se acordó, se tuvo la regla de que nuestro querido Señor de Luren ya esté listo a partir de las 12 de mediodía para poder realizar el recorrido durante las horas después. Asimismo, recordamos que todo nuestro querido público iqueño el día de hoy, la verdad que se ha sentido mucho el fervor, el cariño hacia esta tradición tan importante dentro de nuestra ciudad. Asimismo, yo creo que durante todo el día se ha sentido ese calor durante la misa del inicio, durante también que hemos presenciado junto al compás de la banda, todo lo que ha sucedido, ¿no? Han podido colocar el andar a nuestro Señor de Luren y próximamente va a ser entregado a toda la población iqueña, quien va a guiar en calles emblemáticas de nuestra querida ciudad a nuestro querido Señor de Luren. Querido Víctor, vamos a comentar un poco acerca de lo que hemos visto. Ya tenemos a nuestro Señor de Luren en el grandioso andar y pronto va a ser entregado a nuestra querida población iqueña para andar por las emblemáticas calles de nuestra ciudad de Ica. Bueno, sí, felices, como lo comentaba hace un instante también, los responsables de asegurar al Señor, los hermanos Arturo Salas, Roberto Uchuya, también está Pedro Pousán, que viene desde los Estados Unidos para solamente estas dos épocas, te comento. Solamente para Semana Santa y para el mes de octubre, que es la fiesta del Señor, el hermano Pedro Pousán se hace presente en la ciudad de Ica. De verdad agradecerle también por ese esfuerzo, ese cariño que siempre le pone para poder asegurar al Señor. Sabes que es una procesión bastante riesgosa, es una procesión grande, que merece todo nuestro respeto y por supuesto también toda la seguridad del caso. Así que, bueno, estamos contentos. Ya está el Señor en su anda junto a María Magdalena y a la Virgen Santísima, su madre, sufriendo en este Viernes Santo que recordamos pues la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y una vez más, gracias a Sol Streaming, estamos llegando a los hogares de todos ustedes para llevarles estas incidencias, ese cariño, esa fe, esa devoción que el pueblo de Ica le tiene a su santo patrón, y no solamente el pueblo de Ica, sino también el pueblo del Perú. Muchos iqueños que vienen también desde distintas partes del mundo se hacen presentes en esta Semana Santa, feriado largo, que se aprovecha también para el reencuentro de las familias, para de alguna u otra manera también limar asperezas y reflexionar siempre en nuestras vidas, ¿no? Es importante que en estos tiempos tan complicados y difíciles estemos siempre unidos. Exactamente, hemos observado el arduo trabajo que realizan los múltiples miembros de la Hermandad de Nuestro Señor de Luren, y pues el trabajo en sí es bastante duro, pero yo creo que toda la entrega, todo ese fervor que se siente, se hace pues gracias a todos los miembros de la Hermandad, porque están entregados, como se dice, el amor a Cristo, el amor a nuestra querida ciudad, de poder ofrecerles este grandioso homenaje. Bueno, sí, nos vamos separando. Bueno, quisiera invitar también a Ernesto para que venga un ratito para poder terminar esta transmisión. A las 6 de la tarde vamos a volver de todas maneras con la salida. Así que Ernesto, te invitamos también para que puedas acercarse y despedir con nosotros con esta bella imagen, con nuestro Señor de Luren, que siempre nos bendice, siempre nos protege. Así que nos reencontramos nuevamente a las 6 de la tarde con más de lo que significa este Viernes Santo y la salida y recorrido procesional de nuestro santo patrón, el Señor de Luren de Ica. Más tarde volvemos. El tradicional pan con camisón marcó un antes y un después de nuestra cultura peruana. Es por eso que cada salida del Señor de Luren llega con aroma que despierta la memoria. Desde hace décadas, Dulcería y Pastelería Velasco acompaña nuestra fe con sabores que son herencia, como la paciencia, los besitos, revolución y nuestro manjar de la casa. Año tras año, celebran nuestras tradiciones con auténtico sabor de Dulcería y Pastelería Velasco. En Semana Santa y la fiesta de Nuestro Señor de Luren en octubre, añade un toque de historia a tu vida con nuestro clásico pan con camisón y pan de dulce. Dulcería y Pastelería Velasco,
tradición iqueña desde 1936. La tía. Es que es la tía. Del mar a nuestra cocina. De nuestra cocina, cariño y tradición, a la mesa. En el corazón del ex terminal pesquero encontrarás ceviche, chilcano, chicharrón de pescado y muchos antojos más, preparados por los expertos. No hay iqueño que no haya probado el ceviche de la tía. Aquí, comer no es rutina, es memoria, es encuentro, es una costumbre que se ve a casa. Por eso yo prefiero la tía. La tía toda la vida. La tía, mis respetos. Elige tradición, elige calidad, elige sazón, elige la tía. Ica, donde el sol acaricia la tierra y la tradición se saborea en cada plato. Maneda te invita a disfrutar de la auténtica cocina criolla, especialidades como la cocina frita, chuleta frita, tallarines rojos y variedad de platos a la carta. Disfruta de un ambiente familiar y acogedor. Encuéntranos en Los Aquiles, El Arenal Alfonso Ugarte F2. Para reservas o pedidos, llámanos al 993-303-306. Con amor y amabilidad de siempre, Mamaneda. Construye hoy. En Data System Ingenieros creemos en el poder de cada niño para cambiar el mundo. Con educación de calidad, valores sólidos y un ambiente que inspira, preparamos a los líderes del mañana. No es solo estudiar, es descubrir tu propósito. Ven, crece, sueña y hazlo realidad con nosotros. Desde hace 30 años estamos comprometidos con la formación de nuestros niños. Los formamos como personas, ciudadanos de bien para el mundo, con valores, con visión y sobre todo, con corazón. Encuéntranos en la urbanización Valle Hermoso, en calle Las Palmeras 150. El futuro se construye